Bueno, muy bien. Pues gracias a Dios, hermanos, pues estamos aquí en esta reunión. Gracias a Dios que nos permitió participar de la Santa Cena. Esperemos que tengamos una fe renovada, ¿verdad? Una fe más fortalecida en la gracia de Dios. Y bueno, llegó el tiempo de exponer la palabra de Dios y compartir un tiempo de la Escritura. Les pido si pueden abrir por favor sus Biblias en el Salmo 143, versículo 10. $143:10. Es solo un versículo. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Teniéndolo en mente, muy en cuenta y en el corazón de nuestra alma, ¿verdad? Como alimento idóneo para nosotros. Dice así la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muy bien. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este momento, Señor, donde nos disponemos a exponer tu palabra, Señor. Permite que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí, Señor, mis hermanos, para mí, Señor, para todo tu cuerpo, Señor, que sea alimento idóneo para nuestras almas y nuestras mentes, Señor, de tal manera que sea un bálsamo fresco, Señor, en medio del desierto. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu Santo Espíritu siempre nos enseñe y nos recuerde, Señor, todo lo que tú nos has dicho. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, fíjense, ese pasaje dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No sé cuántas veces se haya hecho usted esa pregunta. Es una pregunta muy general, pero a lo mejor tal vez se haya hecho la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para mí? ¿O cuál es la voluntad de Dios en esta decisión difícil que tengo que tomar? Se habla muchas veces de la frase la voluntad de Dios, pero a veces se nos vuelve difuso porque muchas cosas son dichas como voluntad de Dios. La palabra de Dios es mucho de lo que hay aquí es voluntad de Dios, ¿verdad? Etcétera, los mandamientos, etcétera, muchas cosas que el Señor Jesús nos pide hacer son voluntad de Dios, pero luego cuando tengo que enfrentarme a alguna situación, caray, pues ahí ya pues no estoy tan seguro. Y entonces muchos cristianos aún encuentran difícil discernir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y toman decisiones de acuerdo al sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, o bien de acuerdo a criterios mundanos que todavía prevalecen en ellos, ¿verdad? Porque todavía son, por decirlo así, adolescentes en el Señor, que todavía no saben discernir la voluntad de Dios, a pesar de que ya han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo que realmente debemos desear con todo el corazón los hijos de Dios es hacer la voluntad de nuestro Señor y obedecerle en cada área de nuestra vida. Pero ¿cómo discernimos la voluntad de Dios? Y este mensaje está pensado como para presentar cinco cosas que nos pueden ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y espero en Dios que nos ilumine para poder tomar nota, ¿verdad? De esto, si nos interesa buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muy bien, el punto número 1 es habla con Dios cada día, ¿verdad?
Alguien puede decir, pues sí, pues es obvio, ¿verdad? Hay que orar a Dios, ¿verdad? Para saber su voluntad. Orar es hablar con el Señor, ¿verdad? No podemos definir la oración de otro modo. Si tu deseo es conocer la voluntad de Dios, ora a Dios cada día y pregúntale a Dios cuál es su voluntad para tu vida, cuál es su voluntad para cada cosa que estás viviendo en tu vida. Y exprésale audiblemente tu deseo de vivir dentro de sus propósitos, ¿sí? Reduce, hermano, el esquema de oración de pliego petitorio, ¿sí? Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero pues lo vuelvo a decir porque muchas veces adolecemos, ¿verdad?, de este aspecto. Y esta oración de pliego petitorio es, ya lo conocemos, es la forma más común de orar. Yo te pido, ¿verdad? Punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿verdad? Esa es la oración pliego petitorio. No significa que esté mal en sí misma, pero es conveniente a veces reducirla. ¿Por qué? Porque muchas veces una oración basada solamente en esa forma de hacerlo, lo que refleja más es nuestra voluntad que la voluntad de Dios. El deseo de lo que desearíamos que sucediera, ¿sí?, expresado delante de Dios, para que Él a ver si cumple el deseo que yo tengo en mi corazón. Esa es la lógica, ¿sí? Con el esquema de oración de pliego petitorio no estamos tan ocupados pensando en cuál es la voluntad de Dios, sino deseando que ojalá la voluntad de Dios coincida con mi voluntad, ¿verdad? Porque ese es el punto, y si coincide, pues ya la hicimos, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que sí lo permitió. Recordemos que estamos hablando con el Rey de todo el universo, ¿verdad? El Rey de toda la tierra. Vayamos a ver este pasaje que está aquí puesto, primera de Juan 5:14. A ver qué nos dice primera de Juan 5:14. Dice de la siguiente manera, ¿ya todos lo tienen? Amén. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme ¿a qué? A su voluntad, ¿verdad? Él nos oye, ¿verdad? Es decir, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para poder dirigirnos con una oración más efectiva hacia el Señor, de tal manera que entonces tenemos que cambiar el chip de la oración. Sí podemos pedirle cosas, ¿verdad? Sanidad y trabajo, etcétera, pero también pensando o pidiendo que muestre su deseo, el de Dios, para nosotros, para nuestra vida, ¿sí? Y tomar tiempo para ver la dirección que Dios nos da. No podemos esperar que Dios siempre responda de manera instantánea. Y tenemos que aprender también a preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere enseñar en la situación particular que estamos viviendo. Tenemos que aprender a hacer eso también, porque a veces como que estamos, y que Dios me ayude y que me saque de esto, y que por favor Dios, y ojalá, y pronto, y no te tardes. Bueno, ¿qué Dios te quiere enseñar aún en esa situación de dificultad? Date el tiempo para pensar cómo Dios está trabajando y no entres en una ansiedad apabullante que te nubla el entendimiento. Mientras oras, si viene a tu mente una manera diferente, una idea que no habías pensado, algo que te vino y que te da luz sobre algún asunto, es Dios el que te está hablando, ¿sí?
No tienes por qué tener experiencias exóticas así de oír voces audibles necesariamente, ¿sí? De que Dios te habla. Dios habla muchas veces por medio de nuestro pensamiento, ¿sí? Y mientras oramos, mete el Señor pensamientos, ¿sí? Y en esos pensamientos a veces ahí tenemos la voz de Dios en medio de la oración. Entonces, hermano, hermana, no descuides la oración. Habla con Dios cada día, porque de ahí dependerá que Dios te comunique su voluntad en los asuntos específicos de tu vida, de acuerdo con tu propósito, de acuerdo con tu circunstancia de vida, ¿verdad? Para que lo cumplas cabalmente. Muy bien. Ese fue el punto número 1. Punto número 2. Hazte el hábito de leer y estudiar la Biblia. Ay, pero eso ya lo dijo, ¿verdad? O sea, ya muchas veces, ¿verdad? Lo ha dicho, sí, ya entendí, ¿verdad? Que tengo que leer la Biblia. Pero posiblemente muchos de los que estamos aquí tal vez no estemos leyendo la Biblia como se necesita leer la Biblia para que sea parte de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre un tema en particular? Estudia la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre la depresión? Lee la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre la ansiedad? Lee la Biblia. ¿Quieres saber lo que Dios dice sobre tomar una decisión sabia financiera? Lee la Biblia. ¿Quieres saber sobre cómo relacionarte con alguien porque te cuesta trabajo relacionarte? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo perdonar a alguien que te ha dañado? Lee la Biblia. Porque a través de la Biblia también el Señor nos habla específicamente para cada caso, para cada situación. La Biblia no es un ejercicio intelectual. La Biblia no es un ejercicio académico. Mira, qué interesante los levitas y los saduceos y los asirios y los babilonios, ¿no? Qué interesantísimo, ¿verdad? Cómo era el contexto del Imperio Romano, ¿verdad? No nada más es eso, ¿sí? La Biblia te habla a tu vida. La Biblia te habla en tu circunstancia, ¿sí? Entonces, no es un libro de historia, no es un libro de academia, ¿sí? No es un libro de antropología, ¿verdad? Como muchos a veces lo ven. Es un libro para encontrar respuesta de Dios. Juan Wesley le llamaba el oráculo de Dios a la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura para eso nos sirve, para conocer la voluntad de Dios en general y para conocer la voluntad de Dios en la circunstancia particular. Y también si algo viene a nuestra mente que vaya en contra de la Sagrada Escritura, entonces no es palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día abundan muchos profetas, ¿verdad? Yo creo que ya hemos visto por ahí en la tele, en los medios, ¿verdad? Y el profeta fulano de aquí y el profeta fulano de allá, ¿verdad? Y siempre hay alguna historia trágica donde están asociados estos personajes. Y yo recuerdo historias así tan trágicas como de que un profeta le dijo a un hermano, divórciate de tu esposa. Dios me dijo que te divorciaras de tu esposa, porque esa es la voluntad de Dios. Si la Biblia dice una cosa distinta, no es la voluntad de Dios. Es que Dios me dijo que me fuera de la casa y abandonara a mis papás. Si eso, la Biblia dice que no lo debes de hacer porque dice honra a tu padre y a tu madre, entonces no es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Siempre la Biblia va a ser el parámetro para que todo pensamiento que nos venga a la cabeza, poderlo contrastar y decir, esto sí, este pensamiento que Dios me puso, efectivamente Dios me está hablando aquí. Y a veces hay cosas ambiguas donde no sabemos qué hacer, ¿sí? Vamos a este pasaje que está aquí, 1 Corintios
Primera de Gálatas. Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 23. Perdón, sí. Capítulo 10, versículo 23, Primera de Corintios. Se me chispoteó. Muy bien. Capítulo 10, versículo 23. Dice así: para aquello que lo que te quede duda, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que parece que no todo está definido, ¿verdad? Podemos aplicar este versículo. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si yo veo 5 horas de televisión y media hora de lectura de la Biblia, pues no creo que eso edifique mucho, ¿verdad? Sí. Si yo me veo tentado porque los cuates del trabajo me dicen, ándale una cervecita, ¿verdad? Pues total, ¿qué tanto es tantito? No te haces nada. Todo me es lícito, pues lo podrás hacer, ¿verdad? Pero no todo edifica. No todo construye. Hay cosas que son la antesala para una vida de pecado, ¿verdad? Aunque no sean necesariamente pecado ese tipo de cosas, ¿verdad? Horas gastadas en las redes sociales, largas horas viendo chismes, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo edifica. Y ahí podemos ir discerniendo la voluntad de Dios en estos aspectos que parecen ambiguos, ¿sí? Pero siempre la escritura y la oración van a ser nuestra guía. Entonces, punto número 1, habla con Dios cada día. Punto número 2, hasta el hábito de leer y estudiar la Biblia cada día también. No, que no tengo tiempo, ya sabemos, ¿verdad? Sí, hay que hacer el tiempo, hermano. Hay que hacer el tiempo. Es primordial. Punto número 3. Permite que el Espíritu Santo te guíe. A ver, voy a hacer una pregunta. Espero que aquí haya una respuesta así instantánea. ¿Quiénes de aquí, levante la mano, están convencidos de que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. Sí, ya, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que muchos levantaron por ahí la mano. Hermano, si has recibido, si tienes el convencimiento, no por quedar bien aquí con la iglesia, con el pastor, no, porque el Señor te pone el convencimiento de que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces, hermano, tienes dentro de ti el Espíritu de Dios que mora en ti. Entonces, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces el Espíritu Santo te puede guiar. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Mantente atento, hermano, al Espíritu Santo. Él habla sutilmente. El Espíritu Santo te hace sentir cosas para guiarte. El Espíritu Santo te transmite palabras, pensamientos. El Espíritu Santo te habla por medio de la voz, de la conciencia. Guarda silencio espiritual y mantente atento a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece, recordemos que es una persona. El Espíritu Santo se entristece cuando escogemos desobedecer al Señor. Entonces, por lo tanto, reconoce el susurro del Espíritu. Reconoce la forma en que te avisa las cosas para que no hagas algo o para que te alejes de algo. Algo que va en contra de lo que Dios quiere para ti. El Espíritu Santo es el guardián de tu santidad.
Permite que el Espíritu Santo te guíe. Los psicólogos te van a decir, no, es que es el yo y el super yo, y estás pasando por un proceso de despersonalización y no cuidado, necesitas, ¿verdad?, tu pastilla, ¿verdad?, porque ya estás en alucine, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos hable y no ahogarlo con esta palabrería que nos termina haciendo más bolas de lo que nos ayuda. Juan 16:13. Si nos podemos ir hacia allá para leerlo. Juan 16:13. Dice así, ¿ya lo tenemos por ahí? Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está en conexión con el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo nos habla de parte del Padre y del Hijo, y es la misma voz de Dios cuando nos habla el Espíritu Santo. Entonces no ahogues, hermano, hermana, no ahogues la voz del Espíritu Santo llenando tu cabeza de estímulos negativos. Hermano, si pasamos 10 horas en las redes sociales, si pasamos 10 horas viendo la tele, ¿verdad? O retroalimentando nuestra mente con que ¿qué voy a hacer? Y que me va a ir mal y me voy a morir, etcétera. Si estamos retroalimentándonos así, entonces lo que pasa es que vamos a ahogar la voz del Espíritu Santo. Usted ha visto en esta ciudad en la noche, ¿sí?, cuando voltea al cielo y quiere ver las estrellas y el firmamento, ¿verdad?, ¿qué encuentra? Pues nada, ¿verdad? Una estrellita allá, sí, allá aisladita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz artificial ahoga todo. La contaminación, ¿verdad?, lo ahoga todo. ¿Sí? Si usted se va allá al monte, ¿verdad?, a las cabañas, allá a un lugar así más fresco, va a poder ver en plenitud la creación de Dios en el firmamento. Pues así ahogamos el Espíritu Santo, con contaminación, con cosas artificiales, ¿verdad? Y no permitimos que haya una comunicación efectiva con la guía del Espíritu Santo. Entonces tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, observe qué es lo que en su vida está obstaculizando la voz de Dios. Lo que en su vida está obstaculizando que el Espíritu Santo se comunique con usted y le muestre y le haga ver y le haga saber todo lo que Dios tiene para usted. Número 4, rechaza el pecado, que va junto pegado con esto que hemos dicho. El Espíritu Santo es el guardián de tu santidad. Si andas mal, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te lo va a hacer saber de una u otra forma. ¿Sí? Hazle caso. Porque en Cristo, ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién cree esa palabra? Amén. Entonces, por lo tanto, debemos elegir rechazar el pecado cuando el Espíritu Santo nos lo advierte y andar en obediencia a Dios cada día. No significa que no habrá luchas, no significa que no habrá tentaciones, pero debemos prepararnos y estar alerta porque el pecado también es sutil. El espíritu del anticristo, ¿verdad?, también es sutil y se mete por cualquier cosa, por cualquier parte. Y tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para detectarlo y ponerle un alto. Porque a veces hasta en la tele, en las noticias, en una película, en una serie, ¿verdad?, hay cosas que incitan al pecado, que incitan a la maldad. ¿Cuánto más nuestros jóvenes, nuestros hijos están expuestos a esta corriente? A tus hijos, hermanos, siempre oriéntalos en la palabra de Dios.
a los más pequeños. Oriéntalos sobre qué es lo que pueden esperar en este mundo. Porque Dios, recuerda, diles que Dios los ha capacitado para vencer el mal, para vencer el pecado, no para caer en medio de él, no para ser envueltos en él. Vayamos a leer este pasaje, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito. Sí, exactamente, hermano. Una cápsula informativa, esta hermana. Tito 2, versículos del 11 al 13, ¿verdad? Muy bien, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, un gran motivo para cuidar nuestra vida y buscar la voluntad de Dios es que Cristo viene. El hecho de que Cristo venga, que un día vaya a venir, estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo el Señor nos va a encontrar. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra vida. Recordemos que ahora, en los tiempos antiguos, era el templo donde residía el Señor. ¿Sí? Ahí estaba. ¿Sí? En ese lugar físico, ahí estaba. Ahora, ¿dónde reside el Señor? Exactamente, en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. ¿Sí? Tu cuerpo es el templo de Dios. Tu cuerpo, pensamiento, conducta, ¿verdad?, y emoción, es sagrado porque en él habita la presencia de Dios en virtud de la gracia y el poder de Jesucristo cuando lo recibiste como Señor y Salvador en tu corazón. Entonces, por lo tanto, tómate de la gracia de Dios, renuncia a toda impiedad, a todo deseo mundano y busca siempre vivir en sobriedad, en justicia y piadosamente, porque Cristo viene. Entonces rechaza el pecado, hermanos. Entonces, habla con Dios cada día. Hazte el hábito de leer la Biblia cada día. El tercero, ¿cuál era? Déjate guiar por el Espíritu Santo. El cuarto, rechaza el pecado. El quinto y último, busca el respaldo de hermanos maduros en el Señor. Hermano, para eso el cuerpo de Cristo es la iglesia. No somos entes aislados, ¿verdad? Así, de tal manera que cada quien su rollo, ¿verdad?, y sus asuntos, y yo no me meto con nadie y nadie se meta conmigo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Es importante, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que a veces que ayunar, ¿verdad? ¿Sí? Ya yo no toco tanto ese tema, ¿verdad? Porque no tengo tanto testimonio, ¿verdad? Sí. Pero a veces es necesario, ¿verdad? ¿Sí? Alejarnos del mal. Y aún así, a veces habrá dificultades para tomar la decisión correcta. Y entonces puede ser oportuno, puede ser pertinente acudir a la familia en Cristo. Para eso está. Habla con hermanos maduros en el Señor, que sean sabios y llenos del Espíritu Santo. Para eso está la familia espiritual. Y Dios habla también por medio de la iglesia. El Espíritu Santo es capaz de guiarnos para decirnos
porque sabemos que no todos los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia son maduros para recibir una petición de opinión de algún asunto, de alguna circunstancia, todavía al menos, ¿verdad? Pero sí hay algunos, ¿verdad?, que sí son maduros, que sí son prudentes, que sí están llenos del Espíritu, ¿sí? Y a ellos puedes acudir y hablar qué opinan de cierto tema, porque Dios habla por medio de la iglesia. Dios también habla por medio de otros hermanos. Dios habla por medio del pastor. Dios habla por medio de mi hermano, de mi hermana, ¿verdad?, que es maduro, que tiene experiencia en este asunto. No nos aislemos del cuerpo de Cristo, no nos aislemos de la palabra de Dios en estos asuntos. ¿Sí? Tengamos la confianza de con alguno presentarle alguna situación, algún caso, ¿verdad?, que pudiera ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios en algún asunto. El Señor nos ha dado dones y talentos, ¿sí? Podemos aprovechar los dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Este tiene un don de sabiduría, este tiene un don de paciencia, ¿verdad? Este tiene un don de ciencia. Entonces, pues aprovechemos los dones de cada uno. Oye, hermano, ¿cómo le haces, verdad? Alguien que sea bien paciente, ¿verdad? ¿Cómo le haces, hermano? ¿Cómo le haces? Porque yo de plano, ¿verdad? Plano se me desborda, ¿verdad? Sí. Pues es válido, ¿verdad? Y también el Señor nos habla, nos comunica su voluntad por medio de hermanos maduros en la fe. Vamos a leer este pasaje que está en Romanos 12. Romanos 12 del 4 al 5. Romanos 12, del 4 al 5. Fíjense lo que dice ahí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? No todos tenemos la misma función, no todos tenemos los mismos dones, pero somos un cuerpo en Cristo que funciona de acuerdo con las virtudes que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia es el diseño de Dios. Por eso no es válido que digan, no, si yo en mi casa hablo con Dios, ¿verdad? Bien padre, veo la predicación del predicador X, sí, bien padre, me siento y yo estoy bien tranquilo, sí, y ya no me diga nada. No es así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar en el cuerpo. Por eso es importante estar conectado al cuerpo. ¿Sí? Por eso, por más buen predicador que te encuentres por ahí en el internet, ¿verdad?, si no estás conectado al cuerpo, vas a tender a enfriarte. ¿Qué pasa con un miembro a nuestro cuerpo físico, ¿verdad?, que es mutilado? Así, un hachazo, ¿verdad? ¿A poco la mano sale caminando sola, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa mano? Pues se pudre, ¿verdad? Se pierde. ¿Sí? Así pasa con aquellas personas que se separan, aquellos hermanos que se separan del cuerpo de Cristo por lo que sea. Que porque el tiempo, que porque el compromiso, que porque la tele, que porque el frío, que porque el cansancio, que porque el trabajo, que porque mi hijo, lo que sea, ¿verdad? Separarse del cuerpo va a traer consecuencias. Alguien que se separa del cuerpo, tarde o temprano, va a tender a morir, espiritualmente hablando. Entonces, somos un cuerpo también para orar unos por los otros. Dice la Escritura en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Usa el discernimiento que tienen otros hermanos
sobre los asuntos, ¿verdad? Y compara, discierne con la palabra de Dios para ver si es palabra de Dios lo que te están diciendo. Busca en la Biblia los casos sobre tu situación, busca el consejo en la palabra para que puedas tener un mayor enriquecimiento en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no busquemos el consejo maliciosamente, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que así son, ¿verdad? ¿Cómo es esto de buscar el consejo maliciosamente? Voy y le pregunto al que sé que piensa igual, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo cuando es algo que está medio desviadón, que sabemos que no es correcto, ¿verdad? Déjame le pregunto a él, ¿verdad? Me va a decir que sí, ¿verdad? Y entonces lo que busco nada más es una aprobación para hacerme sentir bien psicológicamente, ¿verdad? Mira, ya ves, él dice que sí, ¿verdad? Que sí estoy bien, ¿verdad? En divorciarme, ¿verdad? Y esto y lo otro, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ver también, por eso es importante saber a quién se le pregunta. O también otras personas que saben, que buscan el consejo repetitivo de alguien, pero que saben ya cómo piensa, pero lo hacen a ver si pega chicle, y me dice otra cosa diferente, ¿verdad? Pero ya saben cómo piensa, ¿verdad? No, ni te hubiera preguntado, ¿verdad? O sea, sí. Pues ya sabes lo que pienso, ya sabes, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, pues esto es, pues es eso, ¿verdad? Sí, eso es lo que pienso. Pero hay gente que también así, no, hombre, déjale pregunto otra vez a ver qué me dice, ¿verdad? A ver si me dice, no, sí, dale. Dale en tu decisión. Eso es buscar consejo maliciosamente, es buscar el deseo de la carne y nada más intentar alimentarlo por medio de la opinión de otro que coincida con el deseo carnal que yo ya tengo predeterminado o premeditado desde tiempo atrás, ¿verdad? Pues eso no es, ahí no va a haber mucho de la voz de Dios, ¿verdad? Que digamos. Muy bien, entonces, pues bueno, para resumir, los 5 consejos para conocer la voluntad de Dios. Habla con Dios cada día. Hazte el hábito de leer la Biblia cada día. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Rechaza el pecado. Recuerda que el Espíritu Santo es el guardián de tu santidad. Busca el respaldo de hermanos maduros en el Señor. ¿Sí? 5, ¿verdad? Ya dijo los 5, ¿verdad? ¿Sí? 5 consejos para saber la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿tienes alguna duda en cuanto a la voluntad de Dios en algún asunto? Date el tiempo de buscarla y Dios te va a responder. ¿Sí? No quieras apresurar al Señor, así, nomás rapidito, porque es que ya tengo que... Sí, porque tengo que... No. Date tiempo en meditar, ¿sí?, la palabra, date en tiempo para que Dios te hable, date tiempo para que Dios obre, ¿sí?, porque Dios es un Dios de orden y estamos delante del Rey, ¿verdad? Del Rey de Reyes, ¿sí? Y Él no va a molestarse en darnos una dirección si lo estamos tratando más como criado, como sirviente, como genio de la lámpara, a como un rey, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues bueno, vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie si nos pueden ayudar, los que puedan, y vamos a orar para dar gracias a Dios en este momento y que sea el Señor, hermanos, el que siempre nos guíe en su voluntad, hasta en las cosas más sencillas. Y no importa que te digan, qué exagerado, ¿verdad? Qué extremoso. No, tú no hagas caso. Haz caso a la voz de Dios. Haz caso a la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que nos has mostrado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en la que hemos disfrutado, Señor, de este bálsamo, Señor, que cae con frescura, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Padre, gracias, Señor, porque queremos, Señor, saber tu voluntad, Señor. Queremos buscar cuál es tu voluntad para nuestras vidas.
tu voluntad para mi vida en el trabajo, con mi matrimonio, con mis hijos, Señor. Queremos buscar tu voluntad, Señor, no la voluntad que el mundo nos impone por moda, Señor, que nos impone por tendencias o corrientes, Señor, sino tu palabra, tu voluntad genuina, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor, si nos vamos distraídos hacia otras tendencias, hacia otras maneras de pensar, hacia el sentido común, que a veces no es común. Señor, permite, Señor, que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia y disfrutar siempre de tu guía. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Te hemos recibido, Señor. Señor, tú estás en nuestro corazón. Y si tienes duda, hermano, pídele al Señor. Señor, entra a mi corazón, Señor. Entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Sé mi Salvador personal y guíame, Señor. Y tendrás, Señor, que confía, hermano, que tendrás al Espíritu Santo viviendo en ti, porque dice la palabra que nueva criatura serás. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hazle caso a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que te conviene. El Espíritu Santo te advierte hacia aquello que no te edifica. El Espíritu Santo te advierte hacia aquello que destruye, que a la larga puede resultarte en un problema. Hazle caso. Te habla a través de la conciencia, te habla a través de un pensamiento, te habla a través de la palabra, te habla a través de otros hermanos, te habla a través de la iglesia. Muchas formas hay para que el Señor nos hable en este mundo, pero a veces ahogamos esa claridad. Así como la contaminación de esta ciudad ahoga el firmamento en la noche, ahogamos, Señor, ahogamos lo que el Espíritu Santo nos quiere tratar de decir, Señor, para nuestra vida. Padre Santo, danos discernimiento, ilumina, Señor, nuestra mente. En ti confiamos, Señor, para seguir tu camino, para seguir tus mandamientos, Señor. Y Padre, los que tienen hijos, Señor, permite, Señor, que eduquen a sus hijos, Señor, en bienestar y en una relación de calidad con el Señor. Gracias, Padre Santo, bendice esos niños, Señor, que serán creyentes en la próxima generación, Señor, que tengan firmeza en su fe, que tengan firmeza en la palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos. Hay mucha maldad hoy en día, hay mucha presencia demoníaca, Señor, hoy en día. Padre Santo, Señor, auxilia, Señor, a tu cuerpo, auxilia, Señor, a tu iglesia, auxilia, Señor, a los más pequeños, Señor, que son los más susceptibles a ser presa de ese león rugiente que anda amenazando, buscando a quien devorar. Padre Santo, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a los que no pudieron venir por una u otra razón. Padre Santo, bendice a los que están enfermos, Señor. Los que están enfermos, Señor, sean padres, madres, esposos, Señor. Bendícelos, Señor, y sánalos en el nombre de Jesús, de tal manera que el próximo domingo tengamos el gozo de verlos aquí, Señor, y podamos refrendar ese compromiso de cuerpo, Señor, que tenemos, Señor, que es la iglesia. Gracias, Padre, porque vienes por una iglesia limpia y santa y piadosa, redimida por tu sangre preciosa. No desperdiciemos la sangre de Cristo, no pisoteemos la gracia de la sangre de Cristo. Seamos agradecidos y vayamos siempre por el camino de Jesús. Gracias, Señor, te damos, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.